Bien, como les decía, algunos de sus compañeros todavía creo que están en feriado, pero bueno. Bien, vamos a terminar lo que es la parte de series de potencia, ¿sí? Se lo había hecho bastante rápido la última parte, pero bueno, me parece que les dice un ejemplo de una integral no elemental, ¿sí? Que es bastante interesante. Entonces, bueno, siempre me saben preguntar sobre qué pueden usar directamente, ¿sí? A Recording ver, in progress. nosotros hemos analizado, ¿no es cierto?, algunas series de potencia en particular. Por ejemplo, empezamos analizando este de aquí, ¿sí? Que estará básicamente la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x elevado a la n, y esto era igual a 1 más x al cuadrado más x al cubo, ¿no es cierto? Y bueno, así sucesivamente, ¿sí? Este lo analizamos y vimos que el radio de convergencia era igual a 1, ¿sí? Otro de los que lo hicimos era del exponencial de x. Simplemente la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, ¿no es cierto?, de x elevado a la n sobre n factorial. Esto es igual a 1 más x sobre 1 factorial más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial, y bueno, así sucesivamente. Este de aquí, recuerdan, era un radio de convergencia infinito. Otro de los que habíamos analizado era el coseno de x, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el coseno de x, ¿se acuerdan? Les dije una manera de recordarlo, era simplemente, ¿no es cierto? ¿Es un alternante? Sí. Ahora, esto de aquí es una función par, por lo tanto, tenemos que la sumatoria va desde n igual a 0 hasta infinito, y tenemos, obviamente, que va alternando, ¿sí? Pero adicional a eso tenemos x elevado a la 2n sobre 2n, ¿no es cierto? Pero esto de aquí era factorial, ¿sí? Esa era la manera de recordarlo, era par. Y bueno, tendríamos nosotros entonces un 1 menos x al cuadrado sobre 2 factorial más un x a la cuarta sobre 4 factorial menos x a la sexta sobre 6 factorial, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Este de aquí, de igual manera, en radio de convergencia infinito, el seno, simplemente, ahora esta es una impar, ¿no es cierto? Entonces, n igual a 0 hasta infinito, menos 1 elevado a la n, x 2n más 1 sobre 2n más 1, pero factorial, ¿sí? Lo cual nos daba un x menos x al cubo sobre 3 factorial, más un x a la quinta sobre 5 factorial, menos x a la séptima sobre 7 factorial, y así sucesivamente, ¿sí? Siendo el mismo radio de convergencia que el anterior. A ver, ¿cuál más vimos? Vimos ¿no es cierto? Dependiendo del K que nosotros tengamos, y esa era la serie binomial, que es un caso particular, ¿no es cierto? Y tendría K, a ver, esto era K, esto era N, ¿sí? X a la N, o a su vez, si expandimos esto de aquí por combinación, ¿no es cierto? Tenemos 1 más KX más K, obviamente aquí K menos 1, ¿no es cierto? A ver, sería, esto me daba factorial, entonces sería 2 factorial, x al cuadrado, más k menos 1, k menos 2 sobre 3 factorial x elevado al cubo,
Y bueno, así, sucesivamente. Este radio de convergencia, ¿no es cierto?, era igual a 1, ya lo habíamos analizado eso de ahí también, mediante lo que era el criterio de la razón, ¿no es cierto? ¿Sí? Y a ver, ¿cuál más le vimos? A ver, ¿por qué les estoy enlistando esto de aquí? Esto pueden utilizarlo directo en una prueba. Pueden utilizarlo directo en una prueba. De igual manera de igual manera y de igual manera Todos los demás los tendrán que analizar. ¿Sí? ¿Algo me decía? Por cierto, también la tangente inversa creo que vimos, ¿sí? Para que lo puedan utilizar directamente. ¿De acuerdo? Esto era simplemente n igual a 0 hasta infinito. Otra vez, esto también iba alternando, pero la diferencia entre y ¿no es cierto?, era que no llevaba un factorial. Entonces, lo que nos queda es x menos x al cubo sobre 3 más x a la quinta sobre 5 más, menos x a la séptima sobre 7. ¿Sí? Es sin el factorial. Y más, menos. Y seguimos. A ver, de aquí, radio de convergencia era igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Por qué la radio de convergencia 1? Porque nos basamos en esto para llegar a esto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Esa es la idea, básicamente. Y estas pueden utilizarlo directamente, de acuerdo a una prueba, lo pueden utilizar directamente. Obviamente en una prueba no les voy a decir lleven un formulario, no formulario, sino esto es muy fácil de recordar, ¿sí? Ya les dije cómo recordar estos de aquí. Este de aquí es bastante sencillo, simplemente un x a la n sobre n factorial. ¿Por qué? Porque si ustedes derivan el exponencial varias veces y lo evalúan cuando es McLaren, por supuesto, lo evalúan en 0, lo que está sucediendo es que todas las enésimas derivadas se hacen 1. Entonces, es directo, ¿no es cierto? ¿Sí? Este de aquí es obviamente la binomial, que lo pueden aplicar. Y de aquí, el análisis que habíamos hecho en algún momento. ¿De acuerdo? Bien. No solamente vamos a utilizar, por ejemplo, no solamente ustedes se van a encontrar de que existe, ¿no es cierto? O más bien dicho, no vamos a tener solo una función. Por ejemplo, digamos que tenemos el exponencial, ¿sí? Pero no solamente suele pasar que tenemos esto. Puede que nos den otra función. Digamos que esté así. El exponencial por el coseno de x. ¿Sí? Si nos dan esto de aquí, ¿no es cierto?, que nos pueden dar, es simplemente, ¿no es cierto?, una multiplicación de lo que son las series, tanto de como de este. Pero, obviamente, ustedes recordarán, ¿no es cierto?, no es lo mismo analizar o decir la sumatoria, ¿no es cierto? Por ejemplo, tienen ustedes de A sub n, B sub n. Esto no es igual a la sumatoria de A sub n por la sumatoria de B sub n. Esto como que no cuadra muy bien. ¿Cuál es la razón? Que aquí vamos a tener varios valores, acá vamos a tener varios valores, y acá, por ejemplo, van a tener un A1, ¿sí? Multiplicado por B1, que va bien. Un A1 multiplicado por un B2, que eso es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque aquí solamente tienen los A1, B1, A2, B2, pero no un A1, B2. Entonces, esto de aquí que ustedes tienen sería, ¿no es cierto?, errado.
Entonces, ¿cómo es que se trabaja en series de potencia? Simplemente, bueno, lo que vamos a hacer es siempre tomar, bueno, se dice entre 3 y 4 términos para realizar este tipo de operaciones y determinar su serie, ¿sí? Entonces, yo recomendaría 4 en algunos casos para que ustedes puedan tener, digámoslo, todos los valores posibles, ¿sí? En otros casos, ya dependerá de ustedes, entre 3 o 4 va bien, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, vamos a ver, tenemos el exponencial, ¿no es cierto? Que les acabo de indicar, era simplemente un 1, ¿no es cierto? Más un x, más un x al cuadrado sobre 2 factorial, más un x al cubo sobre 3 factorial. Bueno, ahí están 4 términos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y el coseno tenemos, ¿no es cierto? Al x, que sería, sí, podríamos hacerlo, no, perdón, 1, ¿no es cierto? El siguiente sería menos x al cuadrado, ¿sí? Sobre, obviamente, sobre 2 factorial, eh, más x a la cuarta sobre 4 factorial menos, no voy a ponerlo más porque si se dan cuenta ya pasó de este de acá. Si ven, esta es la potencia máxima con estos 4 términos, estaba hasta x al cubo. Y prácticamente con este yo ya me pasé. ¿Sí ven? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para hacer dicha operación podemos hacer esto. ¿Sí? Bueno, ponerlo así. Y el siguiente lo ponemos solamente como está. 1 menos x al cuadrado sobre 2 factorial. Acá como que lleve paso, si se dan cuenta, al valor de acá. ¿Sí? Con 2 términos, aquí ya es suficiente porque de acá ya me estoy pasando a este término de acá y se me va a hacer demasiado grande. Pero si quieren, pueden ponerlo el x a la cuarta. En este caso no voy a ponerlo solamente por no realizar una suma adicional, pero lo pueden poner y tendríamos la solución, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que básicamente vamos haciendo? Es esto por esto, ¿no es cierto? Tendríamos en el primero 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial y más. ¿Sí? De acuerdo. El siguiente simplemente sería esto por todos estos de acá. Y nos quedaría menos x al cuadrado sobre 2 factorial, ¿sí? El siguiente, si se dan cuenta, sería menos x al cubo sobre 2 factorial. El siguiente, menos x a la cuarta sobre 3 factorial, ¿no es cierto? A ver, sería, no, x a la cuarta sobre, aquí está mal, ¿sí? Porque tendríamos x a la cuarta y 2 factorial por 2 factorial, ¿sí? Y bueno, siguiente, como se darán cuenta, por eso es que no puse el otro valor, porque nos iba a salir bastante largo, ¿no es cierto? Y tenemos x menos x a la quinta, perdón, sobre 2 factorial y 3 factorial. ¿De acuerdo? Entonces, miren, me salió bastante
torcido, vamos a tomar esto de aquí y ponerlo por acá. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría un 1 más x, ¿no es cierto? Acá, ¿qué es lo que sucede? Esto se nos va con esto, ¿no es cierto? Pongamos aquí 0 para simplemente luego ponerlo de otra manera. Acá tendríamos nosotros, ¿no es cierto? A la final es como tener un sexto menos un medio, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, lo que tendríamos aquí sería negativo, por supuesto, menos 2 sextos, que me da menos un tercio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces tendríamos acá menos x al cubo sobre 3 menos x a la cuarta sobre, tendríamos aquí 2, 2, 4 y menos x a la quinta, ¿no es cierto? Sobre 2, 6, 12. ¿Sí? Entonces, bueno, y así sucesivamente. Por lo tanto, L a la X, coseno de X, simplemente sería un 1 más X, ya no tenemos ese, menos X al cubo sobre 3, menos X a la cuarta sobre 4, menos X a la quinta sobre 12, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, de esa manera es lo que se trabaja para una multiplicación. Ahora, puede que exista también una división. La más conocida es el de la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente nosotros sabemos que es seno de x sobre el coseno de x, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Para determinar la serie, simplemente tomamos la serie del seno. Como les dije, 3 o 4 términos. Tomemos solamente 3 términos ahora. Bueno, como les dije, recomiendo más 4 términos, pero lo que estoy haciendo es para disminuir el número de operaciones que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Entonces, x al cuadrado sobre 2 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es simplemente, esto es x por aquí, menos x al cubo sobre 3 factorial, más x a la quinta sobre 5 factorial. Menos, y obviamente, seguimos y tenemos acá 1 menos x al cuadrado sobre 2 factorial, más x a la cuarta sobre 4 factorial, y menos y más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Para alcanzar, ¿no es cierto? El x, necesitamos aquí x, y por lo tanto, x tendríamos acá menos x, a este por este, nos da más x al cubo sobre 2 factorial, y este por este me estaría dando menos x a la quinta sobre 4 factorial, ¿cierto? Y bueno, obviamente si ustedes pusieron 4 términos, podrán hacerlo. Ahora, esto de aquí se nos anula, ¿no es cierto? Y tendríamos, ya vimos hace un rato, es un tercio, ¿no es cierto? Pero en este caso está el signo al revés, entonces es menos o se hace más, un tercio, ¿cierto? X al cubo menos, a ver, sí, menos, porque este es, quedaría, a ver, si simplifico, me quedaría hacer 6 por 5, 30, ¿sí? 1 sobre 30, en realidad.
1 sobre 30 y es x a la quinta, ¿sí? Para el siguiente, ¿no es cierto? Tendríamos nosotros un más x al cubo y sobre 3, ¿no es cierto? Entonces ahí sí, menos x al cubo sobre 3. En el siguiente sería 6, entonces me quedaría más un sexto x a la quinta. El otro sería menos, porque más, menos x a la séptima sobre, ¿cuánto me da? Así, 3 por 4 factorial, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto entonces nos quedaría, se nos va, nos quedaría 5, 4, nos queda 2 quinceavos, ¿verdad? Parece que sí. 2 quinceavos, x a la quinta, y menos x a la séptima sobre 24 por 3, 72, ¿sí? Y por lo tanto, el siguiente, ¿qué es lo que pasaría? Tendríamos que anular este de acá. Por lo tanto, tendríamos acá más 2x a la quinta sobre 15, ¿sí? Y más, ya me di cuenta que todos van con más, por lo tanto, simplemente la tangente de x ha sido x más x al cubo sobre 3 más 2x a la quinta sobre 15 y más, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y esta entonces sería la solución. O sea, si hubiesen cuatro términos aquí, tendríamos 4 términos acá. Podríamos seguir dando más valores. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ya vimos, ¿no es cierto? Derivadas, integrar, las series, suma, que también funciona con restas, ¿no es cierto? Ya lo vimos como en otra clase, como podemos operar. Acabamos de ver multiplicación, también la división. Otra operación que también se la puede hacer, ya que, ¿no es cierto?, son polinomios en realidad, nos ayuda a determinar límites. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos el límite de x tendiendo a 0, de 1 sobre el seno de x menos 1 sobre x. Como se darán cuenta, aquí está menos infinito, ¿no es cierto? Más infinito, menos infinito. Indeterminación. Aplicando directo, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace cuando se tiene esto de aquí? Cuando se ve Cauchy, ¿no es cierto? Y luego con eso se ve Hopita, lo que se recomienda es dejarlo en un solo término. Es decir, dejarlo de esta manera. El límite de x tendiendo a 0 de x menos seno de x sobre x seno de x. Esto se recomienda, ¿de acuerdo? Ahora, como se darán cuenta, tengo resta y tengo multiplicación, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a tomar solo esto, ¿sí? Si quieren, pueden ponerle el límite, solamente lo estoy separando para que vean lo que estoy haciendo, ¿sí? A esto lo voy a dejar como serie. Y me quedaría x, es x, ¿no es cierto? Ya les había comentado eso, menos, ahora el seno se acuerdan, tenemos x menos x al cubo sobre 3 factorial, más x a la quinta sobre 5 factorial, y menos, y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, en el denominador tenemos una multiplicación, y siendo el mismo seno, ¿no es cierto? Entonces tenemos x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la quinta sobre 5 factorial. Esto es el desarrollo, ¿sí?
de un límite mediante series de potencia, ¿sí? No se aplica más, solamente un concepto fundamental del límite que ya lo vamos a ver. Entonces, aquí ya no se realiza ninguna operación diferente que no sea suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? No hay ninguna otra, ningún artificio matemático ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos a la final aquí? Como ven, esto con esto se nos va. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, me queda solamente x al cubo, x a la quinta, este menos con menos, más por supuesto. Entonces podemos sacar factor común x al cubo. Si sacamos factor común x al cubo, nos va a quedar, ¿no es cierto?, como primer término aquí, 1 sobre 3 factorial. El siguiente es más por menos, menos, ¿no es cierto? Y nos quedaría, a ver, si saco factor común, me va a quedar, ¿no es cierto?, x al cuadrado sobre 5 factorial. Y así sucesivamente, por supuesto. Con un cuarto término sería mejor para ver, ¿no es cierto? En el denominador, ¿qué es lo que tenemos? Es x por x. Nos queda x al cuadrado. Pero podemos sacar ese x al cuadrado como factor común, ¿no es cierto? Y entonces, si sacamos x al cuadrado como factor común, el primer término va a ser 1, menos. El siguiente término, tendríamos x a la cuarta. Si saco factor común x al cuadrado, nos ha quedado x al cuadrado sobre 3 factorial. X por x a la quinta nos queda x a la sexta, por lo tanto me queda un x a la cuarta sobre 5 factorial. Y bueno, el siguiente sería menos, el siguiente sería más, y bueno, todo lo que continúa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, si ya tenemos nosotros esto de aquí, aplicamos un criterio bastante sencillo. El criterio de un límite, ¿no es cierto?, ¿qué nos dice? Que yo puedo aplicar el límite al numerador y el límite al denominador. Pero también, cuando tengo un límite con dos funciones multiplicadas, puedo hacer el límite de una función por el límite de la otra función. Por lo tanto, como se darán cuenta, ¿sí?, si aplico el límite, esto tiende a 0, tiende a 0, tiende a 0, y todo lo que está por acá tiende a 0. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que sucede? Esto con esto le anulamos y nos queda solamente x. Entonces, en el denominador no se hace 0 todo. Me va a quedar un 1. Y en el numerador me queda 0 por 1 sobre 3 factorial, que es 0. Por lo tanto, me queda 0 sobre 1. Esto es igual a 0. Y se ha logrado determinar el límite de esta función sin artificios matemáticos y solamente utilizando el concepto de límite, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Listo. Eso en cuanto a lo que son series de potencia. Con eso hemos terminado la parte de series de potencia. ¿Sí? Bien. Déjenme abrir las diapositivas para empezar lo que son ecuaciones paramétricas. Profe, disculpe, ¿de qué una fecha medio tentativa cuándo sería la prueba? Sí, eso era la situación que lo que yo soy poco para ver las noticias porque solo pasan atormentando. Ahora me he puesto a ver las noticias para ver si no hay algún paro ni nada por el estilo. Si hubiese
paro como lo hicieron las semanas anteriores, eh, ¿quién no puede llegar a la universidad? ¿Quién se le complica? Según como estaba, obviamente, por los donde cerraban, a alguien se le complica llegar a la universidad. A mí se Buenos me hace días, ingeniero. O sea, en caso de que haya paro, yo vivo en Morado de Santiago. Se me complica un poco. Bueno, en Morona no hay problema. Estuve por allá y no hubo problema. Esperemos que ingeniero, sí. pero si nos Diga, avisa con tiempo, sería bueno si nos avisa con tiempo, porque yo ayer quería viajar a Cuenca y estaba cerrado porque había derrumbe y no pude viajar. claro. En- Si nos avisa eh, con tiempito para buscar otra opción, no, si vienes en por estos realidad lados. deberíamos nosotros quedar o debería yo avisar más o menos o 5 días antes o una semana antes para la prueba. ¿Sí? Ahí sí Entonces, en estaría ese bien. sentido, no se preocupen. Estaba pensando también, por ejemplo, acercar bastante a lo que es los exámenes, porque tendrán que estar presentes en los exámenes. Entonces, a una prueba esperaría, quisiera tomar la próxima semana, ¿sí? Obviamente, todo dependerá de cómo esté, pero podríamos, no sé, dejarlo. Voy a preguntar, ¿en qué aula, qué aula me podrían dar para la prueba? Sí, voy a preguntar eso hoy en la tarde y les estaría avisando, ¿de acuerdo? Si no es que les indico hoy o mañana, les estaría indicando el día lunes y si es el lunes, eh, trataría en lo posible de que sea un viernes tarde para no interrumpirles ninguna clase porque eh, se les complicaría también porque como una parte estarían en la parte, ¿no es cierto?, de clases virtuales y tratar de ir presencial y virtual a la vez medio se les complica, entonces estaríamos un viernes en la tarde, ¿sí? O a su vez un sábado en la mañana, ¿sí? Ya conversaríamos entonces de ese tema, ¿de acuerdo? Tampoco va a ser una prueba extensa, la idea es que la prueba sea máximo 1 hora y ustedes ya estén libres, ¿de acuerdo? Bien, listo, con todo, ya les estaría indicando eh, el día exacto para la prueba. Por cierto, bueno, me escribieron y bueno, un compañero de ahí, que ahora que me dice que es de Morona, estuve por allá y se me complicó realmente, no sé, bueno, tuve un problema con los datos realmente de mi celular allá. Eh, entonces, cuando por fin estuve con datos, realmente se me fue. Yo había leído eso, quería responderlo, pero se me fue. Después, los otros días, no me acordé. Y bueno, más bien preferí ya no enviarles ayer ningún mensaje, sino hoy día tenía la idea de indicarles. A ver, me preguntaban sobre lo que es subir los apps, ¿verdad? El app lo van a subir los días que vamos a tener el app. ¿De acuerdo? Como esta semana no tuvimos, entonces no es problema. Lo subirían el informe antes de tener el siguiente app, que sería, por ejemplo, grupo 1 el día lunes y grupo 2 el día miércoles. ¿De acuerdo? En ese tema no se preocupe. Listo. Bien, veamos ahora lo que son las ecuaciones paramétricas. ¿Sí?
A ver, últimamente he visto algunos, digamos, contenidos de algunos colegios. Lamentablemente, si se ponen a dar algo, yo diría, den bien. No solamente nombren y listo. Eh, lo que hacen es, en el colegio, nombran, ni siquiera explican, según mí. Entonces, bueno, es una deficiencia y no necesitan darlo, ¿sí? Porque cada carrera tiene sus necesidades y hay muchas carreras que no necesitan adecuaciones paramétricas. La carrera de electricidad, por supuesto que necesita esto de aquí, ¿sí? Entonces, obviamente, lo vamos a dar con el peso adecuado, por supuesto, más no como fórmulas. Eso he visto en los colegios que tienen una grave deficiencia. Pero bueno, hasta los colegios, ¿no es cierto? Me parece que algunos han visto hasta derivadas integrales, según lo que vi en los contenidos de sus colegios. El problema es que ni el profesor sabe cómo derivar ni integrar ahí. Entonces, ¿qué usan? Fórmulas. Lamentable. Mejor si van a hacer eso, no den. Y dedíquense a lo que realmente sería importante, que lleguen con fundamentos para poderles orientar, obviamente, aquí en la universidad sobre derivadas de integrales. He visto algunas cosas estos días que es bastante preocupante. Bien, veamos ahora, viendo justo el tema de ecuaciones paramétricas. Bien, a ver, hasta ahora, ¿no es cierto? Cálculo de una variable, que es lo que se había analizado. Obviamente en el colegio también ustedes lo analizaron. Se habían analizado lo que son curvas planas, las cuales eran descritas mediante, ¿no es cierto? O y igual a f de x, ¿no es cierto? En la cual nos decía que y está en función de x, ¿sí? Es decir, este como variable dependiente y este como variable independiente, ¿sí? O a su vez, no es muy usado, por supuesto que no es muy usado, pero en determinados casos, cuando se lo indica, podemos también nosotros tenerlo como una curva plana, ¿no es cierto? Una función de este tipo, en la cual tenemos, ¿no es cierto?, que x está en función de y. Y en este caso cambia, ¿no es cierto? Decimos, bueno, esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente. Pero como se darán cuenta, ¿no es cierto? Siempre una variable independiente y una variable dependiente, ¿sí? Entonces, cuando no se dice nada, como en el caso aquí particular, cuando no se dice nada, ¿no es cierto? La relación entre tanto x y y, pongamos estas dos, la relación que existe entre x y y, o la relación de x y y, donde esto de aquí implícitamente, ¿no es cierto?, decimos que la función es respecto a x, ¿no es cierto?, o está en función de x. Es decir, si nosotros tenemos una función implícita de este tipo, f de x, y, igual a c, igual a 0, no sé, es una forma implícita. ¿De acuerdo? Y sabíamos nosotros, estoy aquí, que esta era la variable independiente y esta era la variable dependiente. ¿Sí? Ahora, aquí siempre se trabajó una variable independiente, una variable dependiente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a introducir una tercera variable. ¿Sí? A esa variable la llamamos
o simplemente es una variable t. ¿De acuerdo? A esta variable t. ¿Para qué vamos a hacer esto? Si nosotros tenemos una... ¿Dónde estaba? Ya, bueno. Si tenemos nosotros, ¿no es cierto?, una curva de esta forma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se me ocurre una curva de esta forma. ¿Qué pasa? Si ustedes analizan esto de aquí, ¿no es cierto? Si hacen la prueba de la recta vertical, aquí cumple tranquilamente, cruza o intersecta a la curva en un solo punto. Pero si seguimos avanzando hacia acá, hacia la izquierda, nos damos cuenta de que aquí ya no cumple, ¿no es cierto?, la prueba de la recta vertical. Eso, ¿qué nos indicaba? ¿Se acuerdan? ¿Qué nos decía al no cumplirse la prueba de la recta vertical? Que ya no es función. No es una función. Correcto, no es una función, ¿sí? Y entonces, ¿cómo vamos a describir esto de aquí? La única manera hasta ahora vista era, ¿no es cierto?, haciendo esto de aquí, tomarle esto de aquí como una función 1 y esto de aquí como una función 2 y esto de aquí como una función 3 y esta partecita de acá como una función 4, ¿sí? De una sola curva teníamos varias funciones, ¿sí? Simplemente las separábamos y decimos de aquí hasta acá tal función, de aquí hasta acá tal función, para poder determinar esta curva. Pero como se darán cuenta, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, estamos trabajando en el plano XY. Entonces, lo que hacemos es introducir otra variable, ¿sí? ¿Para qué? Para que simplemente, conforme se mueva, digamos, imaginemos que tenemos nosotros una partícula, ¿sí? Una partícula que se comienza a mover con esta trayectoria. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En cada uno de esta trayectoria, lo que vamos a tener es un par ordenado XY, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este valor de X va a depender de una variable T. ¿Para qué? Para estar en este punto. Pero entonces, para estar en este punto, si va a depender de una variable T, el X, el Y también dependerá del mismo valor de T para estar aquí. Entonces, si yo avanzo, por ejemplo, por acá, ¿sí? Lo que va a suceder es entonces que voy a tener aquí, digamos, con X1, Y1, un par ordenado, en el cual vamos a tener un F de T1, G de T1. Es decir, en un mismo valor de T, vamos a obtener el valor de X y de Y, es decir, un punto en este plano coordenado, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Mediante esto de aquí, vamos nosotros determinando, obviamente, conforme varíe T, ¿no es cierto? Vamos determinando cada uno de los puntos de esta trayectoria, que es una trayectoria bastante general, ¿no es cierto? Ya no es una función de una sola variable, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Ahora tenemos aquí, como se darán cuenta, ¿no es cierto? Voy a sacarlo más acá, separarlo un poco, y miren, tenemos ahora esta de aquí, si se dan cuenta que el t es la variable independiente, el x es la variable dependiente, el t independiente, el y es dependiente. Entonces, a la final, este par ordenado se volvió, ¿no es cierto?, valores que dependen de otra variable, ¿sí? Y por lo tanto, esto de aquí se lo llama ecuaciones paramétricas. ¿Sí?
A estas se le llaman ecuaciones paramétricas, donde tenemos una variable independiente y tenemos dos variables, ¿sí? Dependientes. Entonces, mediante estas dos funciones llamadas ecuaciones paramétricas, obtenemos una curva, la cual, obviamente por el nombre, lo llamamos curva paramétrica. Esta es la C, que es básicamente una curva paramétrica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, esta función f y g, ¿no es cierto?, son funciones continuas. ¿De acuerdo? Donde obviamente lo estemos analizando y por lo tanto tenemos que esta variable t, ¿sí? Llámenlo parámetro, ¿sí? Normalmente la gran mayoría de autores lo llaman parámetro de la curva. El dominio de este parámetro, pongamos que sea un dominio I. Cuando hablamos de un dominio finito, I, ¿sí? Entonces estamos diciendo, ¿no es cierto?, por ejemplo, que se encuentra en un intervalo, si es dominio finito. Si es dominio finito, lo que sucede es que vamos a tener un punto inicial y un punto final. ¿A qué me refiero? No sé si se dieron cuenta que yo puse aquí una flecha, ¿sí? Quise hacerlo, bueno, iba a hacerlo, pero me iba a adelantar. En realidad, ¿por qué pongo una flecha? Conforme t se incremente, lo que hace es indicar la trayectoria o la dirección de la trayectoria. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, conforme te vaya avanzando, lo que puede ir en este sentido, o puede ir, dependiendo de la ecuación paramétrica, en este sentido. ¿Sí? Por eso dije que nos imaginemos lo que suponía yo que tenía yo una partícula que se iba moviendo y que tenía esta trayectoria. ¿Sí? Entonces, lo interesante de una ecuación paramétrica es que nos da un sentido, una dirección realmente en la curva. Y por lo tanto, si ustedes tienen un intervalo de esta forma, es decir, las ecuaciones paramétricas, les quedaría ya completas, ¿no es cierto?, siendo el intervalo infinito, es decir, así se van a encontrar y les van a decir, esta es la ecuación paramétrica. Por lo tanto, yo tengo un valor inicial de t, ese valor inicial sería f de a, g de a. Y ese sería un punto inicial. Donde inicia. ¿Sí? Y un punto final que sería acá, en B, es decir, F, B, G, B. ¿De acuerdo? Entonces, el punto final puede que esté por acá. Ocurre aquí. Y podemos decir este punto final. ¿Sí? Entonces, esto no sería que se va hacia el infinito ni nada por el estilo. Simplemente lo que nos quedaría sería cortado, ¿no es cierto? Si hacemos, por ejemplo, eso de ahí, tendríamos una curva algo así. Y hasta ahí nada más. Siendo un punto inicial y un punto final. Y nada más. ¿Sí? Obviamente, si el intervalo no es cerrado, ¿sí? Un intervalo abierto, entonces, o más bien dicho, un intervalo no finito, sino ya infinito, esto puede
tomarse la curva ya de otra forma, ¿sí? Obviamente con alguna, no vamos a graficar todo porque ya no sería posible, pero nos imaginaríamos que vaya al infinito, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, conforme entonces t varía, ¿sí? Lo que vamos a hacer haciendo es que estos puntos que tenemos aquí van a ir variando. Este par ordenado va a ir variando. Y vamos a poder representar, ¿no es cierto?, esta curva que, como les dije, es llamada curva paramétrica. Ahora, este parámetro t pueden utilizar otro valor o pueden utilizar otra letra del alfabeto. Pero ¿por qué es normalmente que se utiliza t? La gran mayoría de aplicaciones, no estoy diciendo todas, pero la gran mayoría o muchas aplicaciones, ¿sí? Para esto de las curvas paramétricas, lo que hacen es representar a este parámetro como un parámetro del tiempo, ¿sí? En muchas de las aplicaciones de las ecuaciones paramétricas, o también llamando o una representación de las curvas paramétricas. Entonces, simplemente se lo utiliza el t por esa razón, porque hay varias aplicaciones o muchas aplicaciones que justamente se refieren al tiempo, a este parámetro como tiempo. Nada más. Pero sí lo pueden utilizar otra variable. No sé. Se ha utilizado B. Se ha utilizado U. Se ha utilizado teta. También se utiliza, ¿qué más? El phi, también el omega. ¿Sí? Entonces, ya depende de la aplicación, qué es lo que estemos yendo a representar, utilizamos el parámetro, ¿sí? Pero ese parámetro, sabemos que en ecuaciones paramétricas, ese parámetro es la variable independiente. Las otras, el x y el y, cuando estamos, ¿no es cierto?, en curvas planas, es básicamente las variables dependientes. ¿De acuerdo? ¿Queda claro la explicación de esto de aquí? Ingeniero. Bien. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Miren, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, tenemos nosotros que no es un intervalo finito, ¿sí? Simplemente. Ahora, primero vamos a hacerlo, vamos a bosquejarlo, ¿sí? Como lo hacíamos, ¿cierto? En funciones, antes de ver todas las formas y todo, desplazamientos, operaciones, de todo tipo que se lo hace a las funciones, lo que hacían ustedes en el colegio, antes de todo eso, ¿no es cierto? Lo hacían en una tabla y con la tabla, ¿no es cierto?, graficado. Ahora, digamos que no era una buena idea utilizar una tabla cuando una función o una curva era bastante complicada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dependía mucho de cuántos y cuál es el intervalo de espaciamiento que ustedes dejaban para poder determinar una curva exacta de esa función. Pero como primer punto es bastante interesante para que lo vayan analizando, por ejemplo. Miren, aquí tenemos una ecuación paramétrica. Como ven, función, función. Son funciones. Estos sí son funciones. Les ponen, esto es en t, esto es x, entonces es esto de aquí. ¿Sí?
acuerdo? Acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esto de aquí, esto de acá, esto es T, esto es Y, ¿sí? Y tenemos simplemente un desplazamiento y pasa esto. ¿Sí? Y nada más. Bueno, eso es 45 grados, es decir, un poquito para acá arriba. Pero bueno, como se darán cuenta, las dos son funciones. Pero al unir las dos, lo que hace es aproximarse a una curva. ¿Sí? Una curva bastante general. Entonces, ¿cuál sería? Si hacemos al proceso del colegio, ¿no es cierto? X, Y, tenemos nosotros como punto inicial al menos algunos valores. Obviamente, para poder graficar esto de aquí, ya les voy a indicar, por ejemplo, en una variable, que es lo que se veía, la derivada, para poder obtener, ¿no es cierto?, algunos puntos máximos, mínimos, tangentes para poder, ¿no es cierto?, graficar. Eso es justamente lo que vamos a hacer más adelante. Pero por ahora, simplemente con esto, ¿sí? También, obviamente, solamente con las gráficas, solamente viendo esto de aquí, lo pueden realizar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, ya les voy a indicar, solo analizando estas dos, qué es lo que va a suceder. ¿De acuerdo? Pero vamos a hacerlo con la tabla. Por ejemplo, digamos que tenemos un t menos 2, un menos 1, 0, 1, 2 y 3. No voy a poner más valores. ¿De acuerdo? Ahora, hagamos cuánto es x. Si nosotros analizamos aquí, nos daría, ¿no es cierto?, 8. A ver, sería 2 al cuadrado. Tendríamos 4 nada más. ¿Sí? ¿Qué más tendríamos? A ver, 1, 0, 1, 4 y 9. ¿No es cierto? A ver, acá nos quedaría menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Entonces, la gráfica que nos queda, ahora sí, siendo este Y y este X, tomamos estos pares ordenados. 4 en X menos 1 en Y. 1, 2, 3, 4. Menos 1. Por aquí más o menos. 1 y 0. 1 y 0. 0 y 1. 0 en X y 1 por acá. 1 y 2. 1 y 2. 4 y 3. 4. 1, 2, a ver, sería 4 aquí, ¿no es cierto? Y 3 aquí, acá. Y bueno, el último ya no era necesario, pero pongamos 9 y 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por acá. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Como se dieron cuenta, t menos 2, t menos 1. ¿Hacia dónde se está yendo en este sentido? ¿Sí? Y luego va a este punto, ¿no es cierto? Y luego va a este punto, a este punto, a este punto. Ahora, ¿qué pasa? Esta parte ya la vimos bastante claro, ¿no es cierto?, con esta tabla. Pero alguien podrá decir, ¿no es cierto?, es una parábola. ¿Sí? ¿Se puede asegurar? No tanto. ¿Por qué? Porque solo conocemos unos pocos valores y no sabemos qué es lo que pase más adelante. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, una situación, tomo esto y digo, bueno, tengo x al cuadrado, perdón, t al cuadrado, es este.
tengo, ahora sí, poner esto de aquí, esto y esto. Miren, es importante tener en cuenta las intersecciones. Este intersecta ¿dónde? Esto era Y, esto es 1. Y esto es X, ¿no es cierto? ¿Dónde se intersecta? Cuando cruza justamente en el eje vertical, tenemos el mismo valor, es decir, 0,1, 0,1, 0,1. Aquí está. Entonces, cuando yo estoy hacia la izquierda, ¿qué pasa? Tengo un valor bastante grande de X, ¿no es cierto? Positivo. Entonces, si es bastante grande positivo, estoy hablando de que me encuentro solamente en este plano XY a la derecha, ¿no es cierto? Y tengo, miren, un momentito estuve con positivo en Y. Es justamente este momentito del positivo en Y. ¿Qué pasa? Que justo se cruza en este eje, y lo que tenemos aquí sería, ¿no es cierto?, un Y igual a 0. ¿Sí? Pero acá nosotros siempre tenemos positivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde aquí en adelante, o más bien dicho, hacia atrás, ¿qué es lo que tenemos? Valores siempre negativos de Y. Y esto es justamente lo que tenemos, siempre negativos en Y. Y siempre se va haciendo más, o fue haciéndose, ¿no es cierto?, en ese sentido negativamente. Pero como siempre nosotros lo analizamos de izquierda a derecha, veámoslo desde acá. Si yo veo desde acá, desde la izquierda, y avanzo hacia la derecha, ¿no es cierto?, según esta recta, lo que sucede es que yo vengo de un número bastante grande negativamente. Número bastante grande negativamente. Y un número bastante grande positivamente de X. Entonces, miren que yo vengo en este sentido. Entonces, como yo veo de izquierda a derecha, quiere decir que mi dirección es esta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y eso fue mediante tablas, ¿no es cierto?, que ya lo habíamos analizado esto de acá. Ahora, si me voy hacia acá, ¿qué es lo que sucede? Esto es positivo, y miren lo que sucede. Siempre va a ser positivo. Entonces, como se dieron cuenta, sí es una parábola. ¿Sí? Y también lo podemos analizar, o no solamente gráfica, sino analíticamente. Podemos ver si es parábola. Al ser una función, ¿sí?, al ser este tipo de forma la curva, ¿no es cierto?, yo puedo darme cuenta que si elimino el parámetro, puedo llegar, el parámetro t, al eliminar el parámetro t, puedo llegar a tener entonces una función de una variable independiente y una variable dependiente. ¿Sí? Obviamente va a ser de la forma x igual a f de y. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente, como les dije, eliminen el parámetro. Despejemos t. Si despejamos t, nos queda y menos 1. Este t debe ser el mismo, ¿se acuerdan que les decía? Es el mismo valor tanto en x como en y. Por lo tanto, este t vamos a reemplazar en esta ecuación. Y por lo tanto me queda x es igual, ¿sí? Y nos quedaría el t, que sería y menos 1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, nos queda x es igual a y al cuadrado menos 2y más 1. Que esto, obviamente, es una parábola, ¿no es cierto? Simplemente, ¿cómo podemos decir? Parábola desplazada. Desplazada al origen, que es justamente lo que tenemos aquí. ¿Sí? Pero ustedes también pueden no solamente decir, bueno, va desde menos infinito hasta infinito. Imagínense que ustedes dicen, bueno, solamente quiero de 0 a 3. Si solamente quieren de 0 a 3, ¿qué es lo que sucedería? Vamos a ver. Tenemos de 0 a 3. 0
aquí, aquí sería, ¿no es cierto? De aquí hasta acá. Y por lo tanto, la curva paramétrica que me quedaría, ¿sí? O la curva, o la ecuación paramétrica, esta de aquí, esto, con este intervalo, la ecuación paramétrica, esta de aquí, representa solamente esta curva que quedó graficada. ¿Sí? Siendo entonces el punto inicial aquí y el punto final acá. Su dirección está en este sentido. ¿De acuerdo? Listo. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Algo que es muy importante es que van a utilizarlo bastante, son este tipo de ecuaciones paramétricas. Cuando utiliza funciones trigonométricas, por ejemplo, ponemos este de aquí, el coseno de t y el seno de t. ¿Sí? Pero entonces, si tenemos esto de aquí, realmente, ¿qué nos representa? Vamos a verlo un poco con la tabla. ¿Sí? Y si analizamos, por ejemplo, aquí, digamos que tengo t igual a 0. Con t igual a 0, ¿qué es lo que va a suceder? Acá nos da coseno de 0, nos da 1. Seno de 0 nos da 0. El siguiente, pueden hacerlo ustedes. Tenemos pi cuartos, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Pi medios, esto es 0, esto es 1. ¿No es cierto? 3 pi cuartos, este es menos raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Podemos hacerle el de pi, ¿no es cierto? ¿Sí? Si hacemos, ponemos aquí pi, nos daría menos 1, 0. Si, por ejemplo, hacemos con 5 pi cuartos, lo que va a suceder es que los dos se hacen negativos y menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2. 3 pi medios, ¿no es cierto? Me queda 0 y me queda menos 1. 7 pi cuartos, raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2. Y 2 pi, otra vez 1, 0. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nos queda este punto. Voy a ponerlo solamente así. ¿Sí? Y los otros puntos son los intermedios. Tenemos acá, acá y acá. Por lo tanto, ¿no es cierto? Tenemos nosotros aquí. Bueno. Tratando en lo posible, una circunferencia, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Pero como se dieron cuenta, conforme t aumentó, tuvimos esta trayectoria. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Y además, el punto inicial estuvo aquí. Y al punto final estuvo aquí. ¿Se ve? ¿Qué pasa si solamente hago un cambio? En vez de x sea coseno,
digo que sea seno. Y y en vez de seno es el coseno. ¿Sí? Voy a seguir manteniendo, ¿no es cierto?, valores, pero por supuesto, en vez de ser esto de aquí, vamos a tener y x, por supuesto, vamos a cambiar esto de aquí. Y por lo tanto, sigue siendo la misma. ¿Pero qué pasó? ¿Qué fue haciendo? Cambió el punto inicial. Punto inicial está acá, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Y qué más pasó? Le cambié la dirección. Ahora se está moviendo así. ¿Sí ven? Es la misma curva. ¿Eso qué quiere decir? Que para una curva paramétrica, ¿sí?, no existe una y solo una ecuación paramétrica. Y eso también va a depender de tener una ecuación paramétrica en particular de la dirección, punto inicial, todo lo que ustedes quieran. Pero y aún así va a depender cómo parametrice para tener yo una curva para representar mediante ecuaciones paramétricas una curva paramétrica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, ya tenemos esto. Ahora, ¿qué pasa si a esto de aquí, ¿sí?, le multiplico a cada una de las funciones, le multiplico por una constante? Digamos que lo quiero multiplicar por 2. Si yo lo multiplico por 2 a la función que tengo aquí, ¿sí?, lo que le estoy haciendo a esta, cambiar amplitud. ¿Sí? A esto de aquí le cambié la amplitud, es decir, a esta función, en vez de ser una amplitud de 1, tengo una amplitud de 2. A esta también, en vez de amplitud de 1, amplitud de 2. Lo cual cambian por 2 todas estas de aquí. ¿Qué es lo que hace? Simplemente, si tenía yo, como se dieron cuenta, ¿no es cierto?, tengo un círculo de radio 1. Si yo multiplico por 2, lo que hace es, o lo que vamos a tener es un círculo, sí, pero ahora de radio 2 unidades. Directamente entonces aquí, cuando ustedes multiplican a la función directamente, lo que tienen es, cuando multiplican por ejemplo por A, este sería el radio. Entonces ya tenemos A coseno de t y es igual a seno de t. Es decir, esta de aquí es una ecuación bastante general de la circunferencia. Pero, ¿circunferencia dónde? Centrada en el origen. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo a una función la desplazo algunas unidades? Por ejemplo, si yo tengo al coseno de esta manera, ¿no es cierto? Ahora digo, a este coseno quiero desplazarle h unidades. Si la desplazo h unidades, ¿qué quiere decir? Que este valor viene hacia arriba y hace algo así. Es decir, todos los valores, ¿no es cierto?, de x se desplazaron h unidades. ¿Eso qué quiere decir? Que al desplazarse h unidades, yo vengo hacia acá y me he desplazado h unidades en x. ¿Sí? Y si yo le sumo más k aquí, ¿qué estoy haciendo? También al y le estoy desplazando k unidades ahora. Eso quiere decir entonces
que ahora, en vez de tener el círculo centrado en el origen, lo que hice es el círculo desplazarle y su centro es HK. ¿Sí? Y por lo tanto tenemos nosotros esto. Por ejemplo, les voy a poner uno un poquito más, ya con datos o con valores, ¿ok? Por ejemplo, digamos que nos dan esta ecuación paramétrica. X es igual a 1 más el seno de t. Y y es igual a coseno de t menos 2. ¿Qué es lo que sucede? Como se darán cuenta, lo que tenemos aquí es ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Que nuestro centro, ahora del círculo, se supone que está en menos 2, 1, menos 2. Se supone que está aquí. ¿Cómo podemos ver eso de ahí? Simplemente, si ustedes hacen lo siguiente, vamos a eliminar el parámetro. Digamos que vamos a despejar este t, nos va a quedar x menos 1, entonces t es igual a ¿qué? Al seno inverso de x menos 1. Ah, por cierto, aquí vamos a utilizar, ¿no es cierto?, las condiciones de anulación, que ustedes ya vieron en cálculo de una variable. Entonces aquí, como verán, ya hay una aplicación para ello, para lo que se vio, ¿sí? Entonces, esto de aquí, vamos a reemplazar acá, por supuesto. Entonces nos queda y es igual, ¿no es cierto?, sería el coseno del seno inverso de x menos 1. Miren que ya tenemos esto de aquí, ¿no es cierto?, que se les complicaba. Si tomamos nosotros a esto y decimos, esto es teta, ¿sí? Ustedes conocen que el coseno al cuadrado de teta, ¿a qué es igual? A 1 menos seno al cuadrado de teta, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros y es igual, simplemente como solo tenemos coseno, ¿qué hacemos? La raíz, ¿sí? De esto de aquí. Y me quedaría 1 menos seno, y pongamos esto es al cuadrado, por supuesto, entonces seno de seno inverso de x menos 1, esto elevado al cuadrado, menos 2, ¿sí? Entonces podemos ya tener acá y más 2 es igual a la raíz de 1 menos, ¿qué es lo que tenemos acá? Condición de anulación, ¿sí? Por lo tanto me queda x menos 1, pero elevado al cuadrado, ¿sí? Elevamos al cuadrado los dos lados, nos queda y más 2 elevado al cuadrado, esto es igual a 1 menos x menos 1 elevado al cuadrado. Lo cual me queda x menos 1 elevado al cuadrado más y más 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Esto es igual a 1. Esto es la ecuación de un círculo, ¿de acuerdo? ¿Con qué? Con un desplazamiento de 1 unidad y menos 2 unidades, que es justamente lo que tenemos acá. Y radio 1, sí, radio 1, ¿por qué? Porque acá lo que tenemos es multiplicado por 1 el coseno y multiplicado por 1 el seno. ¿De acuerdo? Y justamente es esto lo que les explicaba. Por lo tanto, esta es una ecuación paramétrica general de un círculo, ¿sí? En el cual nos dan radio y desplazamiento. ¿De acuerdo?
Bien. ¿Tenemos algo adicional? Se nos pide determinar a ver, que se describa el movimiento de una partícula cuando sus ecuaciones paramétricas son estas de aquí. Y está entre menos pi medios y pi medios. Es importante esto de aquí, ¿por qué? Porque tengan en cuenta de que esto es discontinuo, ¿no es cierto? En los valores de pi medios, menos pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, lo que ustedes quieran, son, más bien dicho, es discontinuo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, justamente solamente en esto analizamos, ¿de acuerdo? Y eso es importante para poder también, ¿no es cierto? Si ustedes quieren anular el parámetro, es importante que esté restringido, ¿sí? Entonces, nos pide, básicamente, cuando dicen describa, nos piden que digamos qué tipo de ecuación o función es esa, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes lo ponen con la tabla, que ya después se van a olvidar también de la tabla, solamente la tabla es útil para determinados puntos, más no para realizar la gráfica, ¿no es cierto? Solamente para algunos puntos es importante, pero no para todos. En este caso, por ejemplo, podemos tener, ya que no podemos utilizar estos dos, utilicemos el pi cuartos, ¿sí? Si hacemos pi cuartos, hablando de secante, como está negativo, secante pi cuartos es raíz de 2, secante tenemos la tangente pi cuartos nos da pi cuartos 1, ¿sí? Pero como es menos pi cuartos, menos 1, ¿de acuerdo? Digamos que tenemos p igual a 0, secante, a ver, secante, ¿cómo va la secante? Hace así, secante me da menos 1, por el menos, y tenemos tangente, por supuesto que 0, y si hacemos pi cuartos, menos raíz de 2, de igual manera, y pi cuartos nos da 1. Entonces, lo que tenemos nosotros aquí es, por ejemplo, este punto, digamos que en y esto es menos 1, y, a ver, este sería x, en y este sería menos 1, y en x más o menos por aquí. Acá en x menos 1 y 0. Acá. Y el otro muy parecido, entonces por acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Está haciendo esto. ¿Qué parece? ¿A qué se parece? A una hipérbola, tal vez. A una hipérbola, ¿sí? Pero obviamente, valores más cercanos a pi medios, lo que va a hacer es que se vaya hacia allá, ¿sí? Como les había indicado, grafiquen esta y esta individualmente y se van a dar cuenta de que se va
hacia ese lado. O si no, también podemos anular lo que es el parámetro, ¿no es cierto? Nos podemos quedar, por ejemplo, si despejamos este de aquí, nos podemos quedar con secante inversa de menos x es igual a t, y es igual a tangente de seno inverso de menos x, ¿sí? Tendríamos y es igual a la raíz, recuerden que secante al cuadrado de teta, ¿a qué es igual? A 1 más tangente al cuadrado. ¿Qué es lo que nos quedaría? Secante al cuadrado, ¿sí? Pero sí, secante, ¿sí? Por si acaso. Entonces tendría secante a la menos 1 de menos x. Obviamente este está al cuadrado, menos 1. Y lo que nos quedaría sería y al cuadrado. Esto es igual a x al cuadrado menos 1. Es decir, x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 1. Es una hipérbola. Pero, esta ecuación paramétrica, ¿qué representa? La hipérbola, pero solamente la parte izquierda. Si quieren la parte derecha, pueden tomarlo y decir, bueno, secante de t y es igual a tangente de t. Ya está. La parte derecha. Ahora, ¿qué también se puede dar? Como les dije, una misma curva la podemos representar mediante diferentes formas, ¿sí? Una de ellas puede ser que ustedes tengan esto de aquí y dicen, bueno, yo quiero representar la parte derecha. ¿Qué es lo que hago? Simplemente digo, x es igual a t, ya tengo la una parte, ¿y qué es lo que hago acá? Simplemente a y lo voy a despejar. ¿Sí? O si no, a ver, pongámoslo así. Siempre pongo x y piensan que solamente x debería ser el t. Pueden hacerlo con y. Y igual a t. Entonces, no necesariamente x siempre va a ser t. Cualquiera de los dos. Entonces, si y es igual a t, ¿qué es lo que hacemos? X es igual a la raíz, ¿no es cierto?, de 1 más t al cuadrado. Y esta sería la ecuación paramétrica de la parte derecha. De la parte izquierda, pónganlo menos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, pueden ustedes representar de varias maneras. Esta es una forma, si al tener la ecuación quiero representarla como ecuación paramétrica, se lo hace de esa manera. Cuando no se lo ve. Pero es importante tener en cuenta también que en determinadas ecuaciones se pide toda la función, ¿sí? Y por lo tanto, cuando se pide toda la función, no podrán hacer por partes, sino deberán basarse en diferentes funciones que ustedes conozcan para determinar una ecuación paramétrica que realmente represente toda la curva. ¿De acuerdo? Bien, algo que me estaba olvidando ya hace un ratito me acordé. Esto de aquí, no sé si se dieron cuenta, la ecuación paramétrica para la circunferencia, lo que hice es esto, ¿sí? Y le hice al t que varíe de 0 a 2pi. Teniendo un punto inicial en 0, en t igual a 0, y punto final en 2pi. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si ustedes con este mismo intervalo le multiplican por 2 a la variable independiente? ¿Qué creen que suceda?
Ideas. Daría 2 vueltas. Correcto. Da 2 vueltas. ¿Sí? Entonces, para que dé, mediante esta ecuación paramétrica, una sola vuelta, lo que voy a necesitar es reducir el intervalo. Con eso, logro una sola vuelta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso ya para completar lo que es lo que es el cálculo, ¿no es cierto? O más bien dicho, el análisis de un círculo. Ahora, vamos a ver lo siguiente. A ver, ¿dónde le pongo? Aquí. Vamos a realizar o vamos a obtener la parametrización de la recta, ¿sí? Que pasa por un punto en general, punto bastante general, es decir, una recta, voy a determinar la ecuación de una recta, o la ecuación paramétrica de una recta bastante general, ¿de acuerdo? Obviamente más adelante vamos a ver ya justamente ecuaciones de rectas, ecuaciones de planos, ¿sí? Que se van a dar cuenta que es muy parecido, pero la parametrización ya depende cómo ustedes parametricen para llegar a una ecuación, ¿no es cierto? Y además, depende cómo parametricen para tener un punto inicial o un punto final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos nosotros este punto y también una pendiente, pongámoslo a la pendiente M, entonces la ecuación de la recta, ustedes saben que es, ¿no es cierto? De forma general, y menos b es igual a mx menos a, ¿sí? Ahora, ¿qué les parece si no solamente le parametrizo indicando, por supuesto, de que x es igual a t, ¿sí? Sino, podemos decir nosotros que todo esto sea igual a t. Es decir, que t sea igual a x menos a. Es decir, tenemos y menos b es igual a mt. Por lo tanto, tendríamos nosotros y es igual a b más mt. Entonces, la ecuación paramétrica de una recta simplemente ha sido x es igual a despejando por supuesto, ¿no es cierto? X es igual a más t. A más t. Y y es igual a b más mt. Y miren, aquí está la ecuación paramétrica de una recta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sabiendo que el punto inicial de esa recta es el punto A, B. Ya tenemos la ecuación paramétrica de una recta. Y obviamente difiere, ¿no es cierto?, de aquella ecuación que si nosotros hacemos x es igual a t, aunque ambas dan la misma recta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos de tiempo? A ver qué hora es. Y 45. A ver, la próxima clase, para no quedar justo a la mitad, porque entiendo que tienen clases, ¿no es cierto?, después de las 9. Entonces, para no quedar a la mitad, la próxima clase vemos cómo parametrizar geométricamente. Vamos a ver ya las tangentes, es decir, el cálculo con curvas paramétricas, siendo tangentes, áreas, longitud de arco y área de superficie. ¿Sí? Vamos a realizar, o vamos a ver eso de ahí, y veremos si es que hay, por supuesto, tiempo, aunque lo dudo.
empezaríamos al menos con lo que son coordenadas polares, ¿sí? Es decir, la próxima semana también ya veríamos coordenadas polares y estaríamos por terminar la otra unidad también. Listo. Preguntas. Por mi parte, no, ingeniero, sí está claro. Sí, Listo. ingeniero, por mi Sí, parte. sí, todo, claro. Listo. Bien, entonces. Recording stopped. Continuaríamos el día lunes, ¿sí? El lunes van a subir los APEs del grupo 1 y el miércoles subirán los APEs del grupo 2. ¿De acuerdo? Pasen bien, un buen fin de semana. Gracias, ingeniero. Buen fin de semana, ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniero. Claro.